Este lunes 11 de julio de 2022 pasa a la historia como una fecha clave para el telescopio espacial James Webb, porque se entregó la primera imagen a color publicada por los equipos científicos. Y esa imagen simplemente es espectacular. Se trata de la imagen infrarroja más profunda jamás hecha. Es un cúmulo galáctico, SMACS, S-M-A-C-S 0723, cuya luz estamos viendo después de viajar 4.600 millones de años hasta nosotros. Dicho de otra manera, estamos observando el cúmulo como era cuando el sistema solar apenas nacía. Las poquísimas estrellas en el campo las podemos diferenciar claramente por los picos, por esos destellos que tienen. El resto es un mar de galaxias, miles de ellas en la vastedad del universo. Para poner en contexto el área de la imagen, esta equivale al campo visual de un grano de arena a la distancia de nuestro brazo extendido. Simplemente abrumador. Como seguramente muchos de ustedes lo vieron, la imagen fue presentada en una ceremonia breve, pero con un retraso de casi una hora, encabezada por el presidente Joe Biden y la vicepresidenta Harris. El salto en resolución es impresionante, como lo podemos ver en las comparaciones de las imágenes tomadas por el telescopio Hubble y las ahora nuevas por el telescopio James Webb. El campo profundo fue capturado por la cámara Near Infrared Camera, NIRCam, en su acrónimo, y es una composición de imágenes en diferentes longitudes de onda, totalizando 12.5 horas de exposición. La imagen anterior de este cúmulo, la tomada por el Hubble, le llevó semanas en capturarla. Un fenómeno muy interesante y claramente visible son las líneas curvas en algunas partes de la imagen. En realidad se trata de imágenes de galaxias mucho más lejanas que el campo principal del cúmulo, que está en primer plano, cuya luz se distorsiona por la curvatura del espacio-tiempo. La masa del cúmulo, es decir, la materia ordinaria más la materia oscura, es tan grande que produce el fenómeno del lente gravitacional, permitiendo escudriñar mucho más lejos y más atrás en el tiempo. Con esta imagen comienza el reinado del James Webb. Al siguiente día, el martes 12 de julio, se entregaron el resto de las imágenes. Una sección de la nebulosa de Carina, 5 galaxias llamadas el Quinteto de Stefan, una nebulosa planetaria llamada el Anillo del Sur, el espectro de un exoplaneta, y con estas se completan las 5 imágenes, las 5 primeras imágenes que nos entrega el James Webb. Y para hablar de estas imágenes y de lo más que podamos, tenemos el día de hoy a Gilles Girard, un astrónomo, él es físico, que ha andado prácticamente por medio mundo y que nos platicará acerca de estas imágenes. Esto es Las Narices de Tico y bienvenidos a este programa. Muchas gracias, Julien, por el tiempo y por estar aquí con nosotros platicándonos de las primeras imágenes del James Webb. Y bueno, me imagino que esta ha sido una de tus semanas más intensas en los últimos años, ¿no? Sí, no te puedo, no puedo explicar qué, tan, qué tanto trabajo ha sido. Ah, fue como sí, fue increíble y al mismo tiempo fue súper agotador. En mi caso, no tanto el sacar estas imágenes que el gran público vio, sino pasar la revisión de proyecto de uno de los modos de observación de la cámara NIRCam, del cual estaba a cargo. Y ese modo de observación que se llama la coronografía, que puedo explicar después, era el último en ser como habilitado, básicamente. Estábamos Sí. los número 17 de 17. Todo el Ok. mundo estaba listo, declarado listo para hacer ciencia, menos nosotros. Y, uh, y el domingo, el día anterior a que el presidente Biden enseñara esta imagen de NIRCam al público, estábamos todavía trabajando y el domingo 10 de julio, 2 días después de mi cumpleaños, Ok. tuvimos la Science Readiness Review. Entonces, básicamente, el comité de la NASA con todos los managers del proyecto revisando si lo que hemos analizado eh, sí significa que podemos entregar el modo de observación a la comunidad.
Y fue realmente, entre comillas, una chinga para mí. Agotador, ¿no? O La sea, más grande, sí, no, realmente casi nunca trabajé de forma tan intensa desde quizás mi doctorado en 2005. Y básicamente cancelé mis vacaciones, cancelé una conferencia en la cual estaba inscrito en Europa y mandé la familia a Francia, a la casa de mi mamá, y me quedé a trabajar 18 horas al día y en la noche con mis colegas del equipo para estar a tiempo. El 6 de julio es cuando el telescopio espacial Webb observó nuestras cosas, las últimas cosas que teníamos que analizar, y el 9 teníamos que entregar los resultados todo hechos. Fue realmente una locura. una chinga, exactamente. Pero bueno, creo que es muy satisfactorio. Y bueno, ahora que estaba viendo, por cierto, pueden seguir a Julen en Twitter, en Instagram. Es más o menos activo, es activo. O sea, si lo Bastante siguen, activamente. van a tener ahí material relativamente frecuente. Lo pueden encontrar como de Julik, K, de Julik, Sí, en, Jurek. en Sí, no sé cómo, o sea, fue un poco una mala elección ese nombre, pero bueno. Pero bueno, si ponen Julien Girard en Twitter y Julien Girard en Instagram, van a ver sus imágenes. Y que además una de las cosas que me gusta, yo admiro de Julien es que es un excelente fotógrafo. O sea, sus fotos son excelentes y tienen que pasar a su Instagram e ir a su Flickr. No sé si tienes tu Flickr todavía Sí, lo tengo activo. todavía, pero no está bien curado últimamente, la verdad, pero sí lo Bueno, tengo. pero fotos de los pasados 5 o 10 años seguramente que los van a encontrar ahí, ¿no? Bueno, si te parece, Julián, antes de entrar como en materia y ver con este detalle, uh, tú has andado prácticamente por medio mundo, ¿no? O sea, estuviste en Sí, México, has vivido en Estados Unidos un par de veces, entiendo que eres francés, pero si sí te se parece, escucha. no sé, para iniciar, cuando eras niño, ¿cómo te iniciaste? O sea, ¿qué fue lo que te motivó a ti cuando estabas en tu niñez para decir esto creo que es lo mío, me gusta? A lo mejor no exactamente la astronomía, no exactamente esto, pero creo que va por ahí. Sí, no, siempre me han gustado las ciencias. Cuando era niño era muy curioso, obviamente. Y la astronomía sí me llamó la atención bastante joven porque mis papás ponían el radio público en Francia y a veces pasaba Hubert Reeves, que es un señor ya muy mayor, pero todavía vive, un investigador de Quebec, de hecho canadiense, pero que trabaja en Francia. Y era un poco el mayor divulgador, por lo menos de mi generación, o sea, de cuando era niño. Era el Carl Sagan francés, Y era un poco probablemente. el Carl Sagan francés, de hecho. Escribió un libro sobre el polvo de estrellas, que somos polvo de estrellas, etcétera. Y con su acento canadiense, el francés era muy encantador. Y bueno, yo escuchaba esto y realmente sí me llamó la atención. O sea, dije que quizás un día me gustaría hacer eso. O resulta que un tío abuelo era como soltero y ingeniero eléctrico, según yo, y tenía un telescopio, o sea, había comprado un telescopio que tenía en su jardín y una vez, solamente una vez, fui a su casa y vimos nada más la luna. Y no sé si, o sea, éramos más de 40 primos, o sea, es una familia enorme, la de mi mamá eran 13 hijos, entonces imagínate todos sus primos y cuando se murió me regaló el telescopio Oh, ok, a mí, te lo entonces dejó a ti. sí, entonces supongo que ese día quizás pregunté cosas buenas porque me lo regaló a mí, ¿no? Sentiste un compromiso muy grande. Ahora no puedo dejar esto, ¿no? No, la verdad es que ni siquiera usé mucho el telescopio porque vivía en una ciudad y hacía muchísimo deporte, música, otras cosas, la verdad. Tuve una niñez muy llena de actividades, tuve mucha suerte.
Y que tanto que no, no, no fui, nunca me metí a un club de astrónomos aficionados. Y solo ya un poco más grande lo empecé a sacar y nada más a ver Marte desde mi balcón o cosas así, ¿no? Pero no lo usé mucho y de hecho siempre tengo como meta un día de ponerlo en marcha otra vez. Pero no estoy ahí, no lo traje conmigo en mis viajes. Um, pero bueno, y luego más adelante en la prepa escogí, escogí un camino más científico. Um, y me acuerdo que cuando estaba quizás en el último año de prepa o quizás el penúltimo, fui con mis amigos a ver una señora que nos daba consejos sobre, le decías, no sé, el oficio que querías hacer y te decía más o menos lo que tenías que estudiar y me acuerdo que fuimos los tres amigos. Como una y orientación vocacional, algo así. Sí, y yo no había dicho nada a mis amigos, ¿no? Y llego, sí, llego en frente del escritorio y digo, hola, buenas tardes, yo quisiera ser astrofísico. Y mis amigos estaban como, ¡ah! Se volaban de mí así, de claro que no, o sea, ni en broma lo vas a lograr así, ¿no? ¿Y esta Ah, persona te supo no, pues no, ni me decir acuerdo lo algo? que dijo, pero sí, me acuerdo que dijo, bueno, pues quizás tendrías que empezar por escoger una carrera más científica. Y yo dije, pues sí, estoy en esto, ¿no? O sea, como que medio que no me tomo mucho en serio. Bueno, a lo mejor fue la primera vez que un chico o una chica llegó y le dijo que quería ser astrofísico, ¿no? O, No ¿qué, sé si qué, fue la qué le primera, digo? ¿Qué le digo? no sé, pero yo sé ahora que la verdad es que hasta ahora cuando la gente me dice, tengo un niño que le interesa mucho, quiere ser astrofísico o algo así, es muy difícil dar consejos porque todos tenemos un camino súper distinto. Eh, Se trata un poco de suerte, se trata mucho de motivación y se trata un poco de nunca bajar los brazos porque la verdad hay mil, hasta yo que soy blanco y hombre y que tuvo suerte, la verdad, en mi vida, me encontré con muchas cosas difíciles en este camino de la investigación y la astronomía. Sí, al final creo que mientras estamos bueno, en la maestría y en el doctorado, algo que no se me puede salir de la cabeza nunca es que, por lo menos en astrofísica, en astronomía, la investigación es una especie como de carrera de fondo, ¿no? Es de resistencia. Es decir, tienes que tener una resistencia muy grande a frustraciones de todo tipo, tienes que sacrificar la vida personal de una manera pues muy importante, a veces irremediable. Tienes que valorar entre formar una familia, entre tus hijos, entre tus padres, el extrañar la comida del lugar de tu juventud, de tu niñez. Es decir, al final es una resistencia pues muy grande para lograr tener una plaza, como decimos en México, en otros lugares, es decir, un contrato definido en un centro de investigación, ¿no? Es un Sí, sacrificio. sí, son muchos sacrificios. La verdad, yo tuve suerte y también, sí, tuve suerte y también tuve esta cosa de pensar que aunque me digan que no, lo hago de todas formas. Varias veces me han dicho así como que mejor no, o sea, ¿sabes? Bueno, tú sabes muy bien cómo es, ¿no? Y también la gente puede ser un poco elitista en estos medios. Um, pero bueno, al final yo creo que si uno o una quiere realmente lograr y seguir, se puede, digamos, con sacrificios, pero, o sea, por ejemplo, yo tuve que cambiar de país muchas veces. Tuve que ir a donde me ofrecían lo mejor, lo más interesante y lo mejor. Tuve que tomar decisiones porque ya tenía, o sea, en el camino construí una familia y ahora estoy un poco atrapado, entre comillas, porque no vivo en mi país, tengo buenas condiciones, pero estoy un poco
mi familia tuvo que adaptarse y todavía con el COVID, por ejemplo, estamos en otro país y no podíamos viajar. Fue un poco difícil. Um, pero bueno, problemas de ricos, como se dice, un poco, pero Sí, bueno, sí, sí, tienes razón. Pero creo que al final hay cosas que compensan en los logros personales y la verdad es que eso que mencionas, la familia, sobre todo cuando se forma una familia, tu pareja, tus hijos, pues como decimos, a veces se los lleva uno entre las patas, sí. pero bueno, es interesante también. Estoy recordando, bueno, más allá de preguntarte en cuántos lugares has vivido, porque has estado en Estados Unidos varias Sí, veces. sí, básicamente, a ver. Vamos a hacer el recuento. No, o ¿Dónde sea, empezaste? empezó, yo fui a Estados Unidos a los 20 años, para mi tercer año de universidad. Era el principio de Internet, ¿no? Era el 98 y yo estaba, o sea, no el principio de Internet, pero por lo menos el principio de Internet en mi vida, donde tenía bastante acceso. Iba a la biblioteca de mi universidad y usaba Internet para buscar programas de intercambios. Y ahí también fui el único que hizo esto. Hay muchos que se fueron a programas de intercambios que ya estaban ofrecidos a Inglaterra principalmente. Y yo dije, no, voy a tratar de ir a Estados Unidos. No tenía ninguna idea, pero al final conseguí un programa que era casi gratis, básicamente, porque mandan un gringo a Francia y yo voy allá. O sea, Pero en básicamente vale intercambio, mucho ¿no? la pena en términos de costo de educación. Y además la región donde vivía después me dio una beca para ayudarme a vivir allá por el año escolar, ¿no? Entonces fui a los 20 años a Estados Unidos, a Utah, y me quedé un segundo año porque resulta que me fue bien y además empecé a trabajar como de investigador asociado en un grupo que investigaba rayos cósmicos de alta energía. Ahí así empecé. Les construí un equipo básicamente que llevaba fibras ópticas y todo. Me dejaron muchísima libertad y hice algo que les gustó. Entonces me quedé un año más, me pagaron y al final eh, tuve una maestría de instrumentación física ahí, ¿no? Entonces tuve mucha suerte y también, pero fue también por, o sea que no sé cómo logré llegar a esto, pero Bueno, básicamente es complicado voltear hacia atrás o sea, realmente encontrar la razón del por qué me salió eso, ¿no? O sea, eh, la verdad es que yo creo que muy fuerte, no quería regresar inmediatamente y trabajar en la industria o aplicar a una maestría en Francia de forma más clásica, ¿no? Quería como realmente vivir la experiencia a lo más lejos posible y fue increíble. De verdad, hasta la fecha no entiendo cómo me dieron las llaves del laboratorio con el láser y las fibras ópticas y todo el día uno que fui a ver a este investigador. Obviamente, uh, fui a ver muchos investigadores allá y fue el número, no sé, 10 que me dijo, sí, 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 tengo algo para ti. Uh, pero está increíble. vio que no eras, no estabas interesado en destruir el laboratorio ni en explotar No, algo pero ahí, ¿no? básicamente ahora que estoy del otro lado, que soy más como señor eh, que ha tenido estudiantes, ha tenido colaboradores y muchos años en la investigación, eso fue hace más de 20 años. Entonces ahora me doy cuenta que si un joven, alguien joven viene y dice, quiero realmente hacer algo, es muy probable que lo acepte. Lo apoyas, ¿no? Si tengo tiempo y tengo un proyecto que se puede hacer, um, es muy probable que lo acepten. Entonces, como que en realidad este lugar también, ese camino es para la gente que se atreve a preguntar, ¿no? Exacto. Eso fue Y en luego, Utah, bueno, entonces. luego después de Utah me regresé a Francia, hice otra maestría, pero esta vez de astrofísica, porque decía, bueno, rayos cósmicos es una cosa, pero yo quiero saber un poco la astronomía.
ahí sí estaba motivado para ser astrónomo. No me fue muy bien, fue muy difícil, muy teórica para mí, o sea, realmente mi camino un poco híbrido, me perdí unas clases, yo creo. ¿Tú habías tenido una formación un poco más como de ingeniero, un poco por Pues un poco encima a la de... mitad, ¿no? Era una maestría de instrumentación física, entonces, Ok. de instrumentation physics. Ujú. Entonces, era mucho laboratorio, muchos experimentos. Y también mi diplomado que hice antes en Francia era un poco aplicado también a la instrumentación. Entonces, y luego llegué a esta maestría y me aceptaron en Francia, que era súper, súper teórica. Había física de plasmas, había magneto-hidrodinámica, cosas así, ¿no? Y yo sufrí muchísimo. Digamos que estaba a un pelo de nunca tener una oportunidad de hacer un doctorado, ¿no? Ok. Al final me titulé, pero titularse no era como necesariamente que te daban una beca para hacer la investigación después, ¿no? Entonces, lo que hice es que también teníamos clases de alta resolución angular, entonces como cosas más de óptica, teníamos como, estudiábamos interferometría y óptica adaptativa, que luego se volvieron mi especialidad. Um, y entonces como que me autocensuré un poco, en vez que tomar un tema de pura astrofísica, tomé un tema de construir instrumentos para la astronomía. Entonces después hay un lugar en Lyon, Francia también, que me aceptaron en doctorado con una beca, pero con la condición que trabajaba en este tema de construir un experimento para una rama de la óptica adaptativa. Ok. Y fue difícil también porque era solo yo y mi asesor de doctorado. Más o menos su equipo estaba peleada con todo el laboratorio y el director. Entonces éramos un poco como los marginales del lugar. No teníamos que hacer, o sea, yo tenía que hacer todo un experimento que nunca se había hecho con un presupuesto bastante bajo y ningún ingeniero que me ayudaría, básicamente. Tuve un poco de ayuda de los mecánicos que me ayudaron con las cositas, pero la verdad es que hacía todo yo, entonces el resultado, el Bueno, resultado esa es una forma muy difícil, pero enriquecedora de aprender, ¿no? sí, Cuando te dejan en esas circunstancias, aunque realmente no lo deseo a nadie de hacer una tesis así, la verdad. tú no lo Porque harías. la verdad es que yo también era muy inmaduro. ah, y me hubiera ayudado mucho que tener más ayuda y más, hubiera tenido más motivación con más gente alrededor de mí. No fue negativo, pero al final el resultado, o sea, pasé mucho tiempo en hacer cosas que normalmente se pueden comprar directamente. Y entonces como que al final el resultado científico no era tan grande. O sea, alguien de otra institución podría haber pensado 4 años. y entonces fue un poco difícil, la verdad. Entonces, y además mi director de tesis al final como que era, básicamente no me consideraba tan bien como otros estudiantes que había tenido. Y hasta me decía cosas como que, no sé si te vas a poder titular, es que al final es un doctorado, es un examen, no sabemos si va a ser suficiente. También como era muy paranoico con las cosas que hacíamos, no me dejaba presentar las cosas en ningún congreso, seminario, hasta mi doctorado que presenté en el laboratorio. Hay mucha gente que me dijeron, no sabíamos que estabas haciendo esto, ¿no? Un poco a mí me bajó mucho la motivación porque yo, si había seguido una investigación, era para viajar, era para ver el mundo, si había escogido la instrumentación, era para ir a observatorios a instalar mis cosas. O Es sea, lo que sí, prometen los postdoc cuando, o los que están haciendo el doctorado o están en un postdoc. Una de las cosas que les prometen a los chicos que van a entrar a los posgrados es vas a viajar muchísimo, ¿no?
Pues sí, pero en mi caso, en mi tesis, en mi doctorado viajé un poco porque fui a 3 veces al observatorio en el sur de Francia, de Haute-Provence, y usamos un telescopio de 1,5 metros para hacer todas nuestras pruebas, ¿no? Pero no salí de Francia, no fui a ningún congreso y la única vez que salí de Francia fue para ir a Bruselas en tren, porque mi director de tesis aplicó a una beca enorme de la OTAN, de hecho, para hacer una escuela de verano. Y como estaba súper en chinga y no había terminado, yo tomé el tren a las 5 de la mañana para ir a entregar el, El documento. sí, el documento en la Comisión Europea a mano. O sea, y ahí me comí unos mejillones y me regresé, ¿no? El mismo día. Eso fueron Ese los fue tu viaje a... que yo hacía, ¿no? Ok. Ese es un estudiante de doctorado en este grupo. Pero bueno, de todas formas tengo buenos recuerdos. Pero lo que pasa, para ir un poco más rápido sobre mi vida, eh, al final de mi tesis, por fin tenía fecha para defender, ah, pero mi director me dijo una cosa como, no, pues tú no vas a poder hacer investigación, lo más que podrías hacer es quizás ser un técnico, ¿no? O sea, como que realmente y también me dijo algo, pero que ahora me hace reír, me dijo, eres más un artista que un científico. Y ahí lo Eres tomé una como, especie de artesano. Puedes hacer cosas bonitas, pero no cosas científicas, técnicas, bueno, ¿no? me pegó muy duro, la verdad, me acuerdo muy bien en su oficina escuchar esto. Y eso significaba básicamente que no me iba a apoyar mucho para buscar postdocs, ¿no? O sea, y, pero ¿Y pero qué mi hiciste? ¿Cómo, o sea, cómo te sentiste en ese momento? O sea, hermano, me imagino que mal, pues, pero no, pero básicamente ya desde la mitad teníamos una relación un poco como un adolescente con su papá que ok. peleado, ¿no? Era un poco malo, ¿no? El ambiente. Pero bueno, me lo dije, no voy a decir nada. Lo tomo como complemento porque la verdad muchos grandes científicos han sido buenos artistas también. Y, 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 para mí una cosa no va contra la otra. Si él no entiende el arte es su problema. El arte es tan importante como la ciencia, creo. Claro. No sé quién dijo que sin música nos volveríamos todos locos, ¿no? Y sin estas expresiones de arte, pues no No, y tendríamos son de las cosas que la humanidad no podemos no hacer, básicamente, ¿no? Siempre va a haber alguien que va a hacer música o arte, pintar y también tratar de entender su entorno, ¿no? claro. Eh, Pero bueno, entonces, su intención no era realmente convertirte en un artista, sino eh, no, pero a mí me gustaba la foto y hacía muchas cosas. Es verdad que no era fácil de ser mi director de tesis, yo creo. Punto. La verdad es que pasaba por muchas fases, me la pasaba también yendo a conciertos, mi hermano era músico, entonces como que realmente me costó terminar este doctorado y al final, como no estaba muy seguro de si iba a poder seguir, apliqué a unos postdocs, pero realmente estaba con ganas de ir lo más lejos posible y a un país donde no me iban a presionar tanto. O sea, no es para, no. Entonces me fui a México. No quiero decir que, obviamente en México hay gente que puede presionar muchísimo. quiero Pero ir a un lugar donde la pase bien, haya un poco de exactamente, desmadre y me olvide de todo esto, ¿no? yo durante mi doctorado empecé a hacer mucha capoeira, el arte marcial brasileño. Estaba súper así motivado con esta cosa de ir a América Latina, sobre todo Brasil. Pero al final apliqué en Brasil y apliqué en México. También apliqué en España, pero no me aceptaron. Pero en México tuve como una promesa bastante rápidamente que sí me iban a dar una beca de la UNAM, ¿no?
Pero el problema es que después me tardé en titularme, entonces me perdí casi un año y al final fui el año siguiente. Apliqué en Brasil, pero también en Brasil no me encantó tanto el proyecto y me gustaba más el proyecto en la UNAM. Y al final, pues sí, en 2006, en octubre de 2006, llegué a México. Y Fue primera la vez. primera vez que venías a México. No, porque cuando estaba en Estados Unidos había ido a Tijuana una tarde. Ok, ok, bueno. Típico viaje a El México de clásico. los estudiantes en Estados Unidos, ¿no? Sí, 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 sí. Había ido a Tijuana una tarde, pero bueno, no hablaba español, nada. Llegué a la Ciudad de México, sí, creo que el siguiente día tomé el metro, estaba en el norte de la ciudad, tomé el metro hasta Seúl. Fue toda una cosa increíble y desde entonces como que realmente me enamoré de México desde el primer día, porque además me, me quedé como un par de semanas en la casa de una mexicana que había conocido en Francia, que fue súper increíble. Sus papás así me recibieron súper bien, en un barrio bastante humilde y todo, pero súper bien. Y, y tomaba el metro, iba a la UNAM, descubría como toda esa cosa, empecé inmediatamente a tener amigos ahí. Fue increíble y la verdad funcionó. Mi apuesta era, a ver, voy a hacer perdón, un postdoctorado en un país como México, que no conozco, ah, a ver si me gusta. Si me gusta, va, sigo. Si no, pues ahí está para mí la carrera de astrónomo, ¿no? Ok. Y funcionó, me motivó muchísimo, a tal punto que que como ni siquiera 6 meses después ya era papá de una mexicana. Bueno, es que creo que los mexicanos tenemos No, cierta no, no sé si debilidad se por... después, pero ¿no? No, no. Mi novia estaba embarazada. Ok, ok. Es Sí, 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 imposible, sí. ¿no? Somos O sea, científicos. conseguiste... Mira, para los extranjeros normalmente no es complicado conseguir Pues una pareja en México, ¿no? quizás, pero conseguir la buena pareja Sí, desde claro. el principio es otra cosa, ¿no? Es Pero otro, es que además creo que en México la hospitalidad y el recibir de una manera más o menos buena a cualquier persona creo que es muy común, ¿no? Y sobre todo sí, creo que cuando vemos a alguien que necesita ayuda, tratamos de hacerlo, ¿no? Y creo que no es sí. complicado en ese sentido, ¿no? En realidad, esta chava yo le había ayudado en Francia, era una amiga de amigo, una cosa así, y llegó a Lyon y buscaba un lugar para tener un tiempo de buscarse un lugar para vivir, ¿no? Entonces se quedó en mi casa un tiempo, entonces obviamente era como el devuelto un poco, pero de forma genial, ¿no? Y bueno, me acuerdo que era justo antes del Día de Muertos. Yo no conocía nada del folclore mexicano, pero llegué al instituto y había unas calaveritas, había un altar básicamente hecho. Entonces ya sabes, como que llegas como científico a un lugar y ves como un altar de muertos y todo, dices, a ver, ¿qué es eso, no? O sea, y lo peor, pero lo mejor en realidad es que había una calaverita de chocolate con mi nombre ahí. Ok, Yo, ¿qué es te eso? hicieron tu calaverita. Muy bien. ¿Qué es eso? ¿No? Entonces después veo el que fue mi asesor al principio y le digo, ¿por qué? O sea, ¿cómo, no? Y él dice, no, un buen alma, así me dice. Yo dije, no, ¿a dónde llegué, no? O sea, ¿En qué lugar estoy que lo primero que me regalan es un cráneo, una calavera con mi sí, nombre? exactamente, ¿no? Es totalmente, ¿Qué me para van a mí, hacer aquí? pero por eso lo amo, ¿no? Amo a México porque, o sea, luego tuve que aprender español rápido. Eh, en realidad, mi primer año de postdoc fue súper, no hice mucho trabajo porque me estaba adaptando a esto y lo estaba como tomando como pues como una nueva forma de vivir, la verdad. Terminaste entonces en un año, estuviste solo en el Instituto de Astronomía de la UNAM. Hice Dos 2 años años. Ok, de postdoc. ok. Y como ya después era papá de una bebé, mi hija,
me quería quedar en México. No te dejaban salir de México. No, o sea, podría haber salido, pero realmente me quería quedar. Me casé, mi esposa pues, estaba trabajando, tenía un trabajo bueno y todo. Entonces, busqué forma de quedar, pero no es fácil, ¿no? Como ya sabes, como te toman de postdoc, pero después así para tener una plaza, como dices, es como súper difícil, ¿no? Sí, Entonces, para no, las personas que no lo saben, bueno, una vez terminando el doctorado, normalmente lo que se le ofrece a los que quieren seguir, a las personas que quieren seguir en investigación, es esta posición que se llama postdoctorado, ¿no? Y el postdoctorado básicamente es como un contrato finito, un contrato que puede ser por 1 año, por 2 años, por 5 años, pero no es definitivo. Entonces, tu plan de vida realmente se limita mucho en el tiempo y tienes que estar pendiente de buscar otras opciones. Muchas veces te acomodas muy bien en ese lugar y quisieras quedarte en otro instituto en esa ciudad, en otro instituto en esa región o en ese país, pero hay cualquier cantidad de ejemplos en las que lo único que encuentras es otros 2, otros 3 años del otro lado del mundo y es lo único que tienes y tienes que apañártelas con eso y decidir si continúas o no. Es complicado esta parte, ¿eh? sí, no, y la verdad es que la forma que te evalúan después de un postdoc, una segunda estancia del postdoc, tercera, etcétera, no es la misma. Porque cuando sales del doctorado eres como fresco, has trabajado principalmente en un proyecto, eres muy bueno para esta cosa, entonces la gente te quiere para su proyecto que se parece o algo así, ¿no? Después, cuando ya estás en postdoc, puedes también aceptar otros proyectos que son diferentes, pero hay que cuidar que no te disperses tanto, porque después de un postdoc, 2 postdoc, 3 postdoc, la gente ya considera que tienes que tener realmente un nombre un poco, o sea, tienes que ser un poco, o sea, ya no te toma porque, qué bien, eres astrofísico, ya quiere que seas un líder un poco en algo, ¿no? Y es súper difícil, es súper difícil. Entonces, sobre todo yo hacía instrumentación y muchas veces como trabajas sobre experimentos que no siempre funcionan, no siempre tienen como el resultado que puedes presentar como en un paper, ¿no? En una publicación. Y ya, o sea, y dependes de otras personas para echar a andar la cosa también. No todo el mundo es capaz de echar a andar todo solo, ¿no? O sea, tú quizás Vicente en el No, plan, no, no. yo no. Yo creo Pero que no, pero lo que te iba a decir es que México no es exactamente el mejor lugar para proponer proyectos de instrumentación porque hay limitantes económicas muchísimo más grandes que en otros lugares, ¿no? O sea, es decir, llegaste a México, digamos que tu ánimo se renovó, viste que podría seguir, viste otras cosas, pero realmente la parte profesional tampoco era como que, ok, esto no sé hasta cuánto pueda durar, ¿no? bueno, había gente y en mi caso sí ya tenían cosas en la mesa óptica, o sea, no puedo quejarme tanto. Obviamente no estábamos construyendo el instrumento que iba a revolucionar la astronomía, no. Y también la velocidad a la cual podíamos desarrollar cosas no era tan alta, pero hay una gran responsabilidad que es mía, ¿no? O sea, Claro, no puedo, no es la culpa de México o lo que sea, ¿no? claro. Um, pero sí, tienes razón, o sea, si quieres si quieres competir con la NASA o centros europeos en cosas que involucran cosas ópticas que valen millones de dólares, es complicado, es complicado. Exacto. Se puede hacer cosas enfocadas donde realmente México es líder en cosas, ¿no? Tiene un buen observatorio y ahora se está dedicando muchísimo a telescopios chicos, pero rápido y que Exacto. pueden seguir fuentes un poco destellos de rayo gamma, cosas así, o tránsitos de exoplanetas que se pueden hacer desde la Tierra y son competitivos en esto, ¿no? Okay. Y hay otras cosas, obviamente, no es la única cosa, ¿no?
pero sí, fue un poco así, ¿no? Y después, entonces, hubo una oportunidad. Digamos que me adapté muy bien y yo creo que tenía buena conexión. También participé de forma muy grande con la Noche de las Estrellas, que fue la primera en 2009. Yo conecté básicamente la Embajada de Francia, conocí a alguien ahí con el Instituto de Astronomía y después se volvió una cosa gigantesca en México con muchos sitios involucrados y hasta la fecha, cada año, la Noche de las Estrellas es una cosa grande en México, ¿no? El evento más grande de divulgación científica, probablemente, ¿no? Sí, no, es enorme. O sea, a mí me impresiona todo lo que hacen. Entonces, yo hice muchas cosas para la primera versión, hasta los ensayos que hicimos antes de 2008. Y, y después, o sea, básicamente tuve la oportunidad de aplicar a una plaza de investigador, pero en el Politécnico Nacional, en el Instituto Politécnico Nacional. Y, y sí, me la ofrecieron, la tomé, y por un año estuve allá ¿cómo se llama? Profesor investigador, daba clases de óptica, y estábamos preparando una maestría, o sea, un programa de posgrado de astronomía ahí, Ok. pero éramos bien poquitos astrónomos, creo que éramos cuatro, creo, en el Poli, y la verdad, yo pienso ahora que realmente no teníamos la masa crítica para hacer un posgrado de calidad. Y Claro. además yo era muy joven. La verdad es que no tenía, yo pienso que no tenía la espalda la experiencia científica de trabajo, etcétera, para llevar a cabo algo así, ¿no? Ok. Y la cosa es que no me trataron muy bien. Fue un poco complicado. No recibí ningún sueldo por como 10 meses. Ok. Y al final como que empecé, como no iba muy bien, teníamos la bebé en la casa, era súper complicado. Tenía que pedir a colegas de la UNAM de prestarme dinero para poder vivir. O sea, fue psicológicamente. Comenzaste a ver la otra cara de México. Pues sí, o sea, digo, no es en el Poli también hay gente excelente y hay estudiantes excelentes. Hasta la fecha tengo unos de amigos en Facebook y unos que hicieron doctorado después y todo, y que todavía me dicen, profe, me encanta. Pero entonces, pero la administración fue difícil. Y me acuerdo que eso fue 2008-2009. En 2008 ya alguien me contactó de la ESO, del Observatorio Europeo Austral en Chile, diciéndome, tú sabes de óptica adaptativa, nos dieron tu nombre, si quieres deberías de aplicar, tenemos un puesto que se va a abrir, ¿no? Y yo la primera vez dije gracias, pero me quedo en México. yo, y me quedo en México. Yo creo que no sé si ya tenía esta plaza, pero la quería, pero bueno, le dije que no apliqué, básicamente no apliqué a la ESO. Pero un año después se volvió a abrir esa plaza en la ESO. Creo que conocemos a cualquier cantidad de gente que en este momento estaría como, ¿cómo es posible que? No, pero la cosa es que mi esposa trabajaba, estábamos en México. Yo en mi cabeza pensaba, no, pues quizás puedo tomar esta plaza en el Poli y después puedo conseguir una en la UNAM después. Yo realmente me gustaba mucho la UNAM, Ujú, pero ujú. bueno, no sabía, ¿no? Y el segundo año me vuelven a preguntar y ahí estoy realmente mal, ¿no? O sea, no me han pagado desde meses. Estoy dando clases de 6 a 9 de la noche, tomando los peceros y el metro para llegar a mi casa a las 10:30 de la noche con la bebé. No me pagan. Voy a ver a la abogada, no me hace los papeles, por eso no me pagaban. Y hasta el Instituto de Migración me multó por estar en el país de forma ilegal, básicamente, ¿no? Entonces, no solo no me pagaban, tuve que pagar multa a una institución pública, Claro, claro. de una institución pública por ser como ilegal, ¿no? Eso Fue, es la burocracia, eso es la no, burocracia, ¿no? sí, fue como la película Brasil, fue muy complicado.
yo tuve que ir, no sé, la abogada la fui a ver como 100 veces, o fui no sé cuántas veces al Instituto de Migración. Fue mucho papeleo y no, la verdad, complicado para trabajar. Y yo, para seguir trabajando en mis proyectos, tomaba el metro y iba a la UNAM 2 veces a la semana, porque ahí tenía el laboratorio con cosas, colaboradores, había coloquios, seminarios, y los del poli no entendían por qué lo hacía. Pensaban que me iba de vacaciones o algo así, y pensaban, me decían, no, pues hazlo aquí, ¿no? Y yo, sí, pero mientras es bueno tener esta colaboración porque no hay la masa crítica aquí, ¿no? Y por eso básicamente no, no, no les gustó mi forma de ver las cosas. Ujú. Y, y bueno, hay un momento, yo realmente pensaba que iba a funcionar lo del poli porque había como muy buenas escuelas de ingeniería, había empresas, supongo, alrededor. Había forma quizás de construir algo, de hacer instrumentación a largo plazo, pero realmente no llegué a esto. Además, había que aplicar a todas estas becas internas, porque si no tu sueldo es muy pequeño. Y entonces pasé muchísimo tiempo en hacer eso. Apliqué al Sistema Nacional de Investigador, Ujú. etc. Al final entré al Sistema Nacional de Investigador nivel 1 en 2009 y tuve la oferta de la ESO y ya, bye, me fui. Adiós. Muy bien. Justo a tiempo. Justo a tiempo. Y ahí fue totalmente, es una segunda vida en mi vida de astrónomo, básicamente, porque llego 2009 a Chile con mi esposa y mi hija de 1 año y medio y al mes nos instalan súper bien, ¿sabes? Como muchos beneficios buenos, ya ahí nos vimos, ¿de acuerdo? Pero básicamente el precio que pagar por estas condiciones es que había que ir al observatorio todo el tiempo, trabajar de noche todo el tiempo. Claro. Entonces, pues hice 8 años, 8 años de astrónomo de soporte en el Observatorio Paranal hasta 2017. Pero para mi carrera profesional fue genial, la verdad. Ahí también me entregué totalmente a esto. Por muchos años hacía más que me pedían, tenía muchísimo. Ahí me dio como visibilidad también porque era responsable de un instrumento y entonces la comunidad, sobre todo en Europa, lo usaba y me ayudó a hacer mi transición un poco de construir instrumentos a usar los instrumentos, ¿no? Y me empecé a dedicar a exoplanetas y enanas marrones, pero de enanas cafés, del punto observacional, ¿no? Pero profesionalmente, o sea, hay que ser honestos, o sea, el salto entre el Instituto Politécnico Nacional o incluso la UNAM y la ESO es considerable, ¿no? O sea, en Sí, algunos no, aspectos. Y además Santiago es una ciudad, creo que un poco más, bueno, en aquel momento era, supongo que ahora, ahora sigue siéndolo, una ciudad civilizada, ¿no? Este, no, bueno, o sea, yo ni siquiera lo veo, o sea, Santiago para mí no cuenta tanto en la cosa, me gustaron muchas cosas y otras no. Ya no te veo, por cierto, no sé por qué. sí, 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 algo pasó aquí en la cámara, pero bueno, seguimos Y escuchándonos. no, sí, básicamente yo lo supe después, pero el que era mi jefe, que de hecho era francés allá, Ujú, fue un poco una apuesta de contratarme a mí, ¿no? ujú, Porque lo que pasa, tuve suerte también en este caso, porque ujú. hay una tradición que casi la mitad de la gente que trabaja en óptica adaptativa es francesa. Ok. Y bueno, Tienen el quizás monopolio. no, no es un monopolio, también hay otros grupos fuertes en Italia, en Estados Unidos, etcétera, pero en ese entonces había por lo menos un francés en cada observatorio que hacía esto y ahora hay mucho más gente que sabe de ese tema, pero en la época era todavía un poco nuevo
Y yo, la verdad, había trabajado en esto, pero tampoco era de los fuertes que armaron sistemas enteros, ¿no? Entonces era un poco una apuesta. Y también lo sé ahora, en la ESO en Chile, en Paraná en particular, como es muy difícil con el número de noches y el ritmo de vida que implica, es, es casi cada año hay una oportunidad porque alguien se va. Yo no lo sabía en este momento, pero básicamente eso me ayudó. No todo el mundo quiere ir allá, aún las buenas condiciones. Entonces, bueno, tuve esta suerte. Básicamente fue esa persona, alguien que conozco y que conocía mi trabajo de tesis, me había recomendado a él, básicamente. Entonces, de plano tenía un poco de ayuda. Me invitaron a una entrevista en Chile, de hecho, 24 horas fui y regresé. Pensaba que no lo iba a tener y al final sí me lo dieron, ¿no? Y también había aplicado una vez en la ESO, pero en Alemania, y también me habían entrevistado. Entonces era un poco me conocían como alguien que está interesado, ¿no? Luego, obviamente, la marcha fue súper alta. El escalón fue muy alto para de plano ser responsable de un instrumento completo, escribir manuales, observar, formarse con todos estos sistemas. Tenía 20% de investigación libre, pero me esperaban que fuera productivo y yo todavía digamos que no tenía líneas de investigación en la parte de astronomía tan fuerte. Me estaba empezando a mover hacia exoplanetas y enanas cafés, pero no era como nadie me conocía en esto, ¿no? Pero al final funcionó, trabajé muchísimo, la verdad, o sea, hasta en mi tiempo libre um, hacía lo más posible para pedir tiempo de observación, tener más proyectos, que me invitaran a otros proyectos, siendo como más experto en el sistema, cosas así. Y sí, funcionó. Empecé a tener como participación en publicaciones, empecé a ser como el experto de este instrumento que todo el mundo conocía. Lo mejoramos el instrumento. Fui a presentar esto a algunas conferencias, la gente se dio cuenta que funcionaba mejor desde que yo estaba a cargo, cosas así, ¿no? Y esto sí, de plano me volví un poco más súper a gusto en este ambiente, ¿no? Y hasta después fui también a cargo de otro instrumento que hasta la fecha es súper exitoso, que se llama Sphere, que es para hacer imágenes directas de exoplanetas, sacar fotos de exoplanetas. Y eso lo instalamos. Entonces, antes de James Webb, eso es mi otra experiencia de llegar con un equipo nuevo, complejo en un observatorio y echarlo a andar. Obviamente James Webb, hay mucho Sí, más sí, sí. que lo hacen y está a 1,5 millones de kilómetros. Pero básicamente, para fast forward un poquito, 8 años en la ESO en Chile, diría que quizás también al final los últimos 2, 3 años fueron un poco más difícil porque empezaba a pesar, bueno, tenía el peso de todas estas noches, así que fueron como 800 en el desierto. De hecho, después de que nos conocimos en Chile, tuviste un periodo de vacaciones acá En la el Riviera Caribe Maya. mexicano. Y recuerdo que te invitamos a una charla en el Planetario Sayap, que fue, creo, por ahí de los primeros meses de 2016, si no mal recuerdo. Ah, Creo que no el me Planetario acuerdo. tenía apenas unos pocos meses. Sí, De yo hecho, creo que nuestras conferencias regulares comenzaban. sí, creo que fui el primer conferencista de ese ciclo de conferencia y me acuerdo que fue increíble. O sea, yo Fue estaba en vacaciones, una entonces respuesta hice una impresionante. presentación de un poco De rápido, para ¿no? divulgación, no de divulgación, pero Uh-huh. me acuerdo que puse muchas fotos del desierto de Atacama y del observatorio, pero también era un poco
técnicas sobre cómo es la óptica adaptativa y por qué la necesitamos y por qué no solo mandamos telescopios al espacio. Pero me encantó la experiencia porque realmente México para mí es genial y casi siempre doy charlas de divulgación en México y no lo hago en Francia porque en Francia, uno, nunca me invitan y dos, cuando te invitan hay 3 personas. No, Oh, estoy un poco exagerando, pero hay menos público, tal En vez. México es impresionante. Ustedes hicieron una super, me acuerdo que salió en los periódicos locales, hicieron un super cartel, etcétera. Y yo llegué a Playa del Carmen, al planetario, y había cola de gente afuera esperando para entrar. Sí, sí, Y, y, recuerdo que me preguntaste, ¿y esto quién va a estar aquí? y tuvieron que rechazar a la gente. O sea, fue Sí, sold out, ¿no? O sea, nunca me pasó. Bueno, siempre en México me pasa este tipo de cosas, ¿no? Básicamente, y no, nunca en otras partes. Pero sí, esa charla, me acuerdo, se llamaba una cosa como 800 noches en Atacama, una cosa algo así. así, algo así. De hecho, ya casi llegamos a una hora y todavía no hablamos ni una sola palabra James Webb. del James Webb. Ya estoy pensando cómo se va a llamar No, bueno, la entonces, trágica rapidísimo, historia de Julien. No, 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 después de porque Chile mira, vamos a me fui aprovechar, a Baltimore. vamos a aprovechar, vamos a aprovechar. ¿Cómo era en Chile, en estos telescopios que están en Antofagasta, que son, pues en su momento fueron, y todavía siguen siendo, uno de los instrumentos más importantes en astrofísica? Son 4 telescopios de poco más de 8 metros que pueden trabajar al unísono con diferentes cámaras, espectrógrafos, pero ¿cómo es una rutina de trabajo? ¿Cómo es una jornada laboral, digamos, para un astrónomo que está encargado de estos instrumentos y que requiere de estar viajando constantemente? ¿Cómo era para ti regularmente eso? Sí, o sea, de forma típica iba al observatorio unos 10, 12 días al mes por trozos de 8 o 10 días, ¿no? Y muchas veces estaba de astrónomo de noche, entonces básicamente duermes durante el día. A partir de las 5 o 6 de la tarde, dependiendo de la temporada del año, eh, si tienes visitante, tienes que básicamente enseñarles un poco todas las cosas, cómo funciona y darles soporte. Si no tienes visitantes, es como de modo servicio, básicamente ejecutamos una lista de observación conforme al clima, conforme al timing de las observaciones, etcétera. Y luego trabajas toda la noche y hasta el amanecer, ¿no? Eh, Hoy es un poco distinto, se comparta un poco la noche entre el astrónomo de soporte y el operador de telescopio que también sabe usar el instrumento. Los instrumentos se vuelven más y más automáticos. En mi fecha todavía no era. En la época había unos que se requerían un poco más el astrónomo en presente. Y así, ¿no? Así noches y noches y noches y te cambias y regresas a tu casa totalmente cansado. Y luego tienes un periodo para descansar y luego unos días quizás en la oficina en Santiago para hacer investigación y otra vez al observatorio, ¿no? Era un ciclo así era muy difícil, era genial porque me encanta ese lugar, lo extraño, pero también era súper agotador, nunca tenía tiempo para hacer nada y energía menos, ¿no? ¿Te adaptabas rápido al cambio de horario, a la rutina de sueño o vigilia o no? La verdad sí, hoy me costaría mucho más, pero en esta época me gustaba quedarme desvelado, entonces llegaba y me echaba un around the clock, así sin dormir, y después estaba totalmente cambiado y a veces hasta después de varias noches me costaba irme a dormir y me iba a dormir hasta las 11 de la mañana a veces. Tenía que Ok, forzarme a ir a dormir, ¿no? O sea, ok. pero y a veces también estaba de día, porque también había tareas que hacer de día, entonces había turnos un poco más normales para el ser humano, digamos, de día y haciendo calibraciones y cosas así. O hasta el final, como ya tenía más experiencia, a veces era coordinador de todos Ok. los instrumentos y era una tarea un poco más de, sí, de manejo del equipo, ¿no? Entonces, pero bueno, por 5 o 6 años hice muchas noches.
también hasta el final, ¿no? Y después, bueno, empecé a buscar un poco de trabajo. Quería ir a Europa. Casi me quedé en un trabajo en Europa, en Holanda, pero no, al final no funcionó. Y aquí en Baltimore, en el Instituto del Telescopio Espacial, el STSCI, pues buscaba gente para James Webb, ¿no? Porque era como, supuestamente era un año antes o 2 años antes del lanzamiento. Porque apliqué en 2016, al final me quedé un poco más en Chile, llegué en 2017 acá, y se supone que en 2018 íbamos a lanzar el cohete con el telescopio. Cuando tú llegaste en el 2017, ¿todo estaba listo para que en el 2018 se lanzara? Pues en realidad no está tanto listo, ¿no? O sea, es muy difícil del punto de vista de un astrónomo de oficina que hace más software que nada, ¿no? Es difícil saber y qué tal la parte mecánica del parasol. O sea, no manejamos esto y lo único que podemos hacer es cruzar los dedos que funcione, ¿no? O sea, hay tantos miles de personas que trabajan en este proyecto y también hay socios en la industria privada que cuando decir que estamos listos es complicado, la verdad. Y yo creo que sí aprovechamos los retrasos que se han... la comunidad se enteró que se retrasaba de un año y después de 6 meses y después de más. Todo el mundo, ¿no? Cuando era el Just Wait Space Telescope, ¿no? Y JWST. Pero la verdad es que nosotros en el instituto en Baltimore aprovechamos muchísimo ese tiempo para mejorar la documentación, para mejorar los software de preparación de observación y también los software de procesamiento de datos. No éramos listos, hubiera funcionado quizás, obviamente, pero no hubiéramos podido hacer todas las pruebas y sacar las imágenes que vieron tan rápido sin esa preparación adicional, yo creo. Ok. O sea, desde tu perspectiva, entonces, esos retrasos no eran, eh, digamos, provocados por una sola razón, por una sola cosa, sino eran un conjunto de temas que no dependían de una persona, de una institución. No, o sea, digamos que hay cosas claves que ponen el proyecto en peligro y cuando hay esto, pues hay que tener un retraso. Obviamente no es el software de procesamiento de datos que pone el proyecto en peligro, ¿no? O sea, eso simplemente haría que la ciencia fuera menos eficiente, ¿no? Pero si es como el parasol que se abre y se caen unos pedazos, unos tornillos, ahí sí hay una verdadera razón y de ingeniería que sí hay que revisar algo y hacer muchísimas pruebas y esto toma muchísimo tiempo con muchísimas personas en empresas como Northrop Grumman o en la NASA, etc. Entonces sí, hubo unas cosas así que yo desconozco en sus detalles, digamos, así como que con el parasol, también con una antena que no salía bien, cosas así. O sea, tú escuchabas, si algo podía salir mal, eso podía ser las partes mecánicas, no sé si hay alguna otra que tú nos puedas decir, pero de las que conocemos normalmente, el parasol, el despliegue de los espejos y el secundario, esos eran como los Sí, puntos, si algo puede salir mal, ahí va a había salir. más de 300 que llaman single point failure, que son cosas que pueden poner en peligro todo si no pasan bien, ¿no? Ok. Entonces, estas cosas realmente todo tenía que estar listo, ¿no? Pero bueno, nosotros como hacemos la parte más de vínculo con la comunidad astronómica, y la última parte de la cadena que es de tomar los datos, ya que con el telescopio funciona, las cámaras funcionan, pero ahí qué haces con estos datos feos y, ¿sabes? Y hay que hacer algo, ¿no? Um,
Pues obviamente, no, tampoco, o sea, tampoco estamos tan listos en 2018, o sea, teníamos que mejorar muchísimo. Hay 17 modos de observación, hay unos más complejos que otros, y, y hoy los astrónomos se conectan al archivo, se llama MAST, y pueden bajar los datos que en gran parte están en buen estado, bien documentado, con buena alineación. Y con esto se pueden combinar también diferentes filtros y tener imágenes bonitas, ¿no? Si no, hubiéramos trabajado muy duro en cómo asignar, cómo alinear dos imágenes de una misma cámara tomadas con dos filtros diferentes, no están exactamente alineadas. Quizás lo viste con los telescopios que has usado, pero Sí, con la precisión de James Webb importa muchísimo, ¿no? sí, Entonces, sí, sí. usamos estos 2, 3, 4 años de retraso para preparar todo esto. Una vez que estuvo, bueno, me acuerdo cuando ya pusieron en la cápsula del cohete Ariane al web, lo subieron a un barco. De hecho, hubo gente, no sé, creo que tú pusiste algo en Twitter, ¿no? El trazo, el trayecto del Sí. barco, cómo cruzaba el canal de Panamá. Sí. Y yo creo que hasta publicaban con un retraso para que la gente no supiera exactamente dónde estuviera, porque había un riesgo de que piratas del mar. Sí, alguien comentaba, ¿no? Solo falta que lleguen los piratas del Caribe Sí. y rapten el Entonces cohete. como que fue divertido porque podías seguir, como ya hoy día puedes seguir cualquier avión, cualquier barco, ¿no? Solo que al parecer de repente había llegado a Guyana, ¿no? No, no, se me hace que quizás no comunicaron exactamente. No sé si es de verdad o si fue así. Pero sí, ¿no? O sea, ese telescopio fue en avión, fue en barco, y todas formas, y después fue en un cohete, y todas formas tenía que ser en perfecto estado y desplegarse después en el espacio solito, de camino a su punto final, que se llama L2, ¿no? Lagrange Point número 2, que es un punto a 1.5 millones de kilómetros de la Tierra. Y no es un punto fijo, es básicamente una órbita también. eh, Gira alrededor del Sol y la Tierra siempre está del mismo lado, eh, viendo hacia afuera, digamos, del sistema Sol-Tierra. Um, y por eso tiene su parasol que hace que de un lado es frío, de un lado es caliente, y la parte telescopio está del lado frío, obviamente. ¿Tú tuviste acceso a las primerísimas imágenes? Es decir, ¿existe una primera imagen del Hubble que no haya sido como hecha De pública? James Webb. El James Webb, perdón. Sí, sí, claro. O sea, la primera imagen todo está desenfocado por todos lados y no parece una cosa de arte, la verdad. No sabes bien lo que estás viendo. ¿Te acordaste de tu asesor de doctorado? Sí, sí, sí. Y, y- no, sí, desde fin de enero, principio de febrero, cuando el telescopio ya estaba desplegado y ya había llegado a su lugar, empezaba a enfriarse. Empezó la parte de óptica, ¿no? De alinear los segmentos y hacer una sola imagen. Y después fasear los segmentos, hacer que básicamente la forma de estos 18 segmentos sea perfecta como un solo telescopio en vez que ser 18 pequeños telescopios. Y esto duró 2, 3 meses y todo esto fue hecho con el instrumento NIRCam y yo estaba en el equipo NIRCam. Entonces no estaba en el equipo del telescopio, pero tengo muchos colegas y amigos que están, pero estaban usando nuestra cámara como cámara para hacer ese trabajo. Ok. Entonces empezamos a tener turnos de 24/7. Um, no teníamos necesariamente que ser experto en lo que ellos estaban haciendo, pero estábamos así asegurando que entendíamos los problemas del detector y que tuvieran como las imágenes. Entonces sí vi todas estas primeras imágenes, ¿no? O sea, la primera vez que un segmento fue enfocado, la primera vez que 18
segmentos fue toda una rutina, además que un poco el jefe de orquesta de esto es un colega que trabaja conmigo en Exoplanetas. Entonces fue súper divertido estar desde el principio muy metido en esto, ¿no? Y después, cuando declararon que el telescopio estaba súper perfecto, ¿no? No sé si te acuerdas, creo que fue el 16 de marzo, sacamos esta imagen negra y naranja con una estrella Ujú. súper brillante. Sí. Y ya desde entonces se veía un montón de galaxias atrás. Fue después de esto que di dos charlas en México, de hecho, y en la UAM y en la UNAM. Um, desde ahí empezó el commissioning, entonces las pruebas, el poner en servicio básicamente los instrumentos científicos, las cámaras científicas, que son 4 cámaras, NIRCam, NIRIS, NIRSPEC y MIRI. Y yo estaba todavía en el equipo NIRCam y esta vez estaba a cargo del modo de coronografía, que es el modo donde tenemos máscaras para tapar el brillo de una estrella y para poder ver directamente exoplanetas que son gigantes, pero y es un modo complicado porque básicamente colocar la estrella atrás de la máscara tiene que funcionar a 1,5 millones de kilómetros y no lo podemos hacer eh, en tiempo real. No tienes un visor o en pantalla, no estás viendo lo que haces. Todo tiene que ser programado y horas después ves el resultado si sí o no lo lograste, ¿no? Entonces es mucho estrés y para que funcionara también tenemos que calibrar súper bien la distorsión de todo el instrumento y la distorsión óptica, básicamente, ¿no? Aunque tenga súper ópticas, ese telescopio todavía queda un poco de distorsión y si no las entiendes bien, cuando mandas la estrella donde quieres, la máscara pues no llega exactamente y no está bien tapada la luz, ¿no? Hay algo que en este momento no esté funcionando o no funcione como se esperaba en el web? Sí, o sea, casi todo funciona de forma nominal o un poco mejor que los requisitos, ¿no? Los Okay. requerimientos. Por ejemplo, la cantidad de luz es un poco mayor a lo que se esperaba, porque al final todo está súper bien enfocado. La calidad de imagen también es mejor que lo que se esperaba. Um, hay unas cositas. Tenemos unos efectos de luz. Digamos que tenemos como luz que no es la luz principal, luz que se refleja dentro del instrumento o en el borde de las monturas del telescopio, que llega se refleja muchas veces, llega a entrar al detector y contamina un poco. Tenemos unas cosas así. Esto se Eh, debe a la, digamos, al exceso de diseño. sensibilidad del instrumento. No, es también en el diseño, es un poco como tener Ok, reflejos en tus lentes en cierto ángulo. Pues tenemos cosas así que debes, si estás al lado de una estrella brillante, hay un poco del flujo de esta estrella brillante que va a lograr entrar ok, ah, y contaminar un poco, como se ven en fotografías. Si haces una fotografía cerca del sol, es muy probable que haya unos efectos y fantasmas ok. ópticos que están en la imagen. Tenemos cosas así, tenemos más rayos cósmicos, ciertos tipos de rayos cósmicos que vemos que afectan también, que pensábamos, o hay unos que son un poco distintos, que llamamos snowballs, como bola de nieve, porque hace una mancha enorme, Ok, y hay como hay varias por hora, digamos. ok, ok. Y luego, pero ese no es como nada, o sea, hay que poner un telescopio sensible en este punto L2 para saber que hay este tipo de cosas, ¿no? Um, la óptica es excelente y realmente el equipo que hace la alineación y el mantenimiento del telescopio hace mucho menos que estaba planeado, porque funciona más fácilmente, ¿no? Ok. Uh, Sin embargo, de vez en cuando hay unos segmentos que se mueven y no sabemos bien por qué.
puede ser súper estable 3 semanas y de repente puf, hay un tilt que se llama, lo llamamos evento de tilt. Ok. Y se ve un poco en los datos, no se ve tanto en datos de imagen, pero en datos de coronografía se puede ver mejor, más, ¿no? Y Pero, luego, por fin hay una cosa que es un poco de miedo ahora, son los meteoritos. meteoritos, sí, 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 por ahí Tuvimos, salió una noticia de un sí, ligero impacto, ¿no? En uno de los espejos. hay uno que fue un poco más que ligero, porque hubo 4 que fueron bastante ligeros y un poco como a la frecuencia que los esperas, ¿no? Uh, y que se puede recuperar muy bien y que necesitas como 20 años para realmente hacer daño a lo largo del telescopio. Pero sí hubo uno mucho más fuerte, que ese sí nos preocupa porque fue más fuerte que pensábamos que era posible, básicamente. O sea, la Realmente, tasa de impactos podría ser mayor de lo que esperaban. O sea, al final me imagino que un impacto cada 2 meses, cada 6 pero meses. ese uno así ya cambió un poco la óptica para siempre. Ok, Y lo tuvimos en menos de 6 meses de operación. Entonces, la claro. gran pregunta ahora es si vamos a tener uno así cada 6 meses fue mala suerte y es solo cada 5 años. No lo sé. Y ese nos preocupa un poco, sobre todo si un día queremos mandar telescopios desplegable aún Más más grandes, grande, ¿no? con muchísima más precisión. Aumentas la Es un probabilidad de poco de miedo. impacto, ¿no? ¿Cómo? Aumentas la probabilidad de impacto con telescopios cada vez más grandes Sí. que en el principio están planeados para O sea, se lanzarse en las hablaba, siguientes décadas, ¿no? sí, se hablaba mucho de tener, o sea, el miedo de que atravesaría meteoritos el parasol, ¿no? Las capas del parasol, que tiene 5 capas, y, y todo el mundo que sabe un poco más del proyecto decía, pues no, hay 5 capas, realmente hasta podemos pedir una, todavía enfría el telescopio, ah, se protege muy bien del calor, ¿no? Pero realmente yo no había contemplado tanto que el espejo mismo podía dañarse tanto así. Ujú. O sea, todavía es un súper telescopio y Sí, sí, el claro, claro. equipo recuperó lo mejor que se pudiera la forma, aún este impacto que no se puede quitar, ¿no? Pero si hay unos de esta magnitud más seguido, nos preocupa un poco. Ok. Am, tengo aquí algunas preguntas que fui recopilando de personas que les dije que ibas a estar hoy con nosotros, para ir avanzando un poco y no quitarte más tiempo el que ya nos has dado. Pero mira, esto es como lo podemos juntar en esta pregunta de cómo es el proceso para obtener imágenes en el telescopio web, pero no tanto en la parte técnica, sino la pregunta está orientada en quién decide y cómo se decide qué imágenes se van a tomar, quién puede solicitar o pedir estas imágenes, y un poco ya de mi cosecha, qué tan demandado es el web comparado con otros telescopios. Entonces, digamos, desde el punto de vista eh, de pedir tiempo para observar cómo es este proceso desde, digamos, vamos a empezar en la idea de un astrónoma, de un astrónomo para observar algo. ¿Cómo sería el proceso que tiene que seguir hasta que la imagen esté tomada? Pues es parecido a la atribución de tiempo de telescopio de casi todos los grandes telescopios. Hay un comité que se reúne más o menos cada año y cada año hay una llamada a la comunidad y cualquier persona de cualquier país puede aplicar. Y además es un proceso en doble ciego, digamos, ¿no? Los que revisan los proyectos no saben de quiénes son los proyectos. Uh, entonces hubo una llamada, creo que fue al fin de 2019 para el primer año del telescopio. Luego se retrasó poco el telescopio, pero no hubo otra llamada porque ya teníamos como atribuido 6.000 horas, que es un año total de observación.
Me acuerdo que yo era como experto, no de la parte científica, pero más la parte técnica de ver si se puede. Ah, yo creo que recibimos unos 2.000 proyectos y es más o menos uno de 5 que fue aceptado. No es impresionante uno de 5 en astronomía. A veces cuando hay un equipo nuevo, hay uno de 10, uno de 15 a veces que está aceptado. Entonces, y eso, la razón es que eran muchas horas y la gente tenía un poco miedo de pedir mucho tiempo. Entonces, al final la gente hizo en general propuestas chicas y se pudo atribuir a uno de 5, 20%. Entonces, ese comité es de decenas de gente como yo, pero que escogen en la comunidad un poco en todas las áreas, galaxias, planetas, etcétera, etcétera. Y evalúan estas propuestas y le ponen un ranking, básicamente, las clasifican y después Ujú. se otorga el tiempo, ¿no? Esa es la forma normal que se llama, que es como para toda la comunidad. Y entonces la próxima llamada va a ser como al fin del año o quizás en enero para el segundo año, el ciclo 2, digamos. Ok. Y ahora tenemos para el primer siglo, ¿no? Luego, las imágenes que vieron, que salieron hace unos días, esas fueron tomadas por parte del instituto como hacer como una demostración de qué tan poderoso es el telescopio, ¿no? Entonces, para esto, escogieron un pequeño equipo de unas 10 personas quizás, más o menos 2 de cada equipo, y había 2 de mi equipo y estas imágenes hasta yo no las había visto porque realmente querían hacer una sorpresa incluso a nosotros, ¿no? O sea, no habíamos visto imágenes de coloración. Y esto fue entonces también un comité que dice, a ver, ¿qué podemos hacer para el gran público cuando salga y decidieron que el 12 de julio, al final fue el 11 y el 12, pero después de esta fecha todo se vuelve público, incluso los datos de prueba. Ok. Uh, no sé si viste, hay una imagen de Júpiter que fue hecho como de prueba, esa sí la había visto, ¿no? Pero la acaban de sacar también oficialmente. Poco a poco van a sacar unas cuantas más de estas imágenes de, de ¿cómo se dice? Pues de divulgación, pero también de enseñar la El capacidad. potencial científico que logra tener, ¿no? Sí, sí, Yo sí. creo que eligieron muy bien lo ¿Te que gustaron? ¿Te gustaron me, los 5 sí, me, objetos? me gustaron muchísimo. Yo había adivinado un par porque estaba de turno y podía ver dónde estaba apuntado el telescopio, ¿no? Ok. Entonces sabía del Stefan Quintet, del quintet de 5 galaxias, ¿no? Ujú. Y sí vi las fotos de Hubble y dije, no, eso es una súper buena elección, ¿no? Um, A ver si te parece, ¿cuál de las 5, cuál es tu favorita? sinceramente no tengo una favorita. La, la forma, la región de la Carina, ¿cómo se dice en español? La nebulosa, La quilla del barco, pero creo que es sí, la conocida quilla de como la Carina, ¿no? Nebulosa Carina. Carina, sí, es un detalle en la nebulosa de la Carina. Es la que más se acerca a mi campo de trabajo porque hay estrellas jóvenes que también forman planetas ahí adentro. Me encantó y hasta me llamó la atención que se veía un poco como casi casi la bandera de Ucrania. No lo hice a propósito, pero a mí sí, como soy un poco artista, lo Claro, pensé, claro. ¿no? Dije, hay como mucho. Pero entonces, ese me encantó, pero también me encantaron las galaxias, las 5 galaxias y el Deep Field, el SMAC, también me encantó porque es asombroso ver miles de galaxias atrás del objeto principal que estás viendo, ¿no? Aquí se ve, por ejemplo, en este quintet, si sumeas, Ujú. no sé si realmente recomiendo a la gente de bajar las imágenes en alta resolución, así como tú lo hiciste,
Y se ve Estamos que para quienes nos están viendo en el video ya en YouTube, estamos viendo las imágenes. De todas maneras, en el link, en el blog y en el podcast voy a poner los links a estas imágenes por si, yo creo que todo el mundo ya sabe de esto, pero por si hay alguien que no lo sabe para que las descargue, pero estamos viendo estas imágenes, ¿no? Que son muy impresionantes. sí, por ejemplo, en esta, no solo se ve la galaxia con una resolución espectacular, realmente se ven como estrellas ah, casi individuales, ¿no? O sea, se ven como realmente es una definición en la galaxia, pero además se ve como un pequeño, como una cortina de estrella y atrás se ven la multitud de galaxias de mucho más lejanas que se ven al mismo tiempo, o sea, y eso se me hace como una locura total, o sea. Y también se ven estas estrellas con su figura de difracción, con 6 picos principales, ah, mm, que están mucho más cercanas, ¿no? Son estrellas de nuestra galaxia, pero se me hace súper bonito como composición. Sí, claro, son una belleza. Por cierto, hay, creo que sobre todo en la comunidad de astrofotografía, pero probablemente también en quienes realizan algunos trabajos artísticos sobre los colores. Uh, a mí me causa un poco de conflicto llamarlos colores falsos, porque no sé si le da pie a que algunas personas, sobre todo estos negacionistas, digan, no, bueno, entonces no estamos viendo algo real, es algo falso, ¿no? Pero no sé si nos puedes Eso, intentes explicar cómo es esto de los colores que estamos viendo, que no es una longitud de onda, no es una luz que llegue a nuestros ojos y la capte, sino que es el infrarrojo. sí, como es infrarrojo y es una parte del espectro electromagnético que no podemos ver como humanos, podemos sentirlo, ¿no? Si pones tu mano al lado del fuego o de un foco viejo, pues calienta, ¿no? Entonces es el infrarrojo, ¿no? Pero no podemos verlo, entonces hay que codificar de alguna forma, ¿no? O sea, para que podamos verlo, eh, es tema de asignar básicamente azul, rojo y verde, los colores básicos para hacer este tipo de imagen, a rangos de longitudes de onda. En general, escogen algo que tiene sentido, también que tiene un significado científico. Por ejemplo, lo que hicieron en la imagen anterior, bueno, también en esa, es asignar lo más rojo a lo más lejano y lo más frío, y lo más azul a lo más cercano y caliente, básicamente, ¿no? Y entonces al final podemos ver en infrarrojo con estas imágenes, uh, pero obviamente se puede elegir un poco algo un poco distinto. Hay gente que hace el infrarrojo un poco más oscuro, café, no sé, pero ese es tema un poco casi es un poco como el filtro que la gente pone en sus fotos en Instagram, ¿no? Es tema de gusto, ¿no? Pero ahí yo encuentro que hicieron un súper trabajo porque realmente todo tiene un significado. Todo lo que es rojo es más lejano, porque el espectro básicamente es corrido hacia el rojo por la expansión del universo, y todo lo que es más azul o blanco es más cerca, y lo amarillo está entre los dos, ¿no? Y se me hace como súper bien hecho, la verdad. Sí, son unas increíbles, o sea, Esa, como arte es impresionante. sí, y esa es una combinación de Miri y NIRCam, ¿no? Según yo. Porque Sí, las estructuras en las galaxias que se ven como, eh, no sé, mochitas rojas y naranjas, se me hace que son detectadas por MIRI, que es un instrumento que funciona en infrarrojo medio, entonces más o menos de 5 a 20 micras, ¿no? 23 micras. sí, son impresionantes estas imágenes, la de la Sí, galaxia, el cúmulo, eso es una no, locura esto, ¿eh? yo creo que quizás no sé si es mi preferida, pero lo que encuentro alucinante es, hay una diversidad de morfología en estas galaxias lejanas. Ya habíamos visto muchas galaxias deformadas porque se interactúan gravitacionalmente entre ellas, ¿no?
como lo que va a pasar entre nuestra galaxia y Andrómeda en mucho tiempo. Pero ahí se ven que hasta hay dos tipos de deformación. Hay la deformación gravitacional entre sí y también hay la lente gravitacional que hace que estén todos como arco, ¿no? Um, y esto, no sé, es impresionante, güey. Se ve como galaxias que parecen a unas crepas, un arco. Ese arco, Una tortilla mexicana, una sí, tortilla de maíz ahí doblada, ¿no? sí, un taco. Un taco, sí, exacto. Ese arco que tienes en el centro, si puedes zoomear un poco, A ver, esto es lo más... a lo más que puedes zoomear. Ok, Sí, es impresionante porque es la misma galaxia que se ve arriba y abajo. Es un efecto de espejismo gravitacional que antes habíamos visto como cruces de Einstein que se ve como este espejismo, una galaxia lejana amplificada gravitacionalmente por algo muy masivo en su camino. Se ven como en 4 puntos. Aquí se ven 2 puntos, pero se ven estructuras, se ve como eh, la forma de la galaxia está preservada, básicamente. pero además Y creo eso, que se ve la estructura misma de la galaxia que está siendo deformada, es decir, no sí, es como un manchón medio alargado que tú, bueno, sabemos que es una galaxia porque tiene cierto tamaño angular, porque se ve que el núcleo, el bulbo tiene cierto brillo, sino que se ven, si no estoy mal, regiones de formación estelar sí, en esos puntos sí. brillantes, rojos, blancos. Es impresionante, o sea, no, Sí, no, se ve estas galaxias porque están eh, deformadas por el lente gravitacional. Se sabe que son de mucho más lejos y son rojos. Además, se ven como rojas ahí. Pero sí se ve que ya están formando estrellas, por ejemplo, ahí mismo en esta imagen directamente. Hay un potencial científico, no sí, sí, solo, sí. no solo es súper estético. Hay gente que hizo memes, ¿no? De todo, ¿no? De Juan Gabriel con etcétera, ¿no? Cosas súper chistosas, la verdad. Uh, pero el potencial es tremendo, tremendo. Y si se ve tan bien, uh, es porque hemos hecho todo lo que había que hacer para que se pudiera combinar todas esas imágenes, básicamente. ¿Tú crees que una sola de estas imágenes, una sola de estas imágenes puede producir una muy considerable cantidad de papers, ¿no? De artículos, por Sí, la sí. cantidad de información que Además, tiene? además, no sé si lo has visto, pero han sacado espectros de varias fuentes de esta imagen. Entonces, ese es el potencial de James Webb también. Con NIRCam, que es muy sensible, que tiene un campo muy grande, puedes ir a buscar cosas y luego cuando ves algo interesante, puedes sacar espectros con NIRSPEC o MIRI y saber, por ejemplo, la distancia más exacta de lo que estás observando, la composición química, cosas así, ¿no? Hasta NIRCam tiene también un modo espectroscópico que es como sin rendijas, el slitless mode, y se puede también sacar espectro de, de, las fuentes si no están tan cercanas en el campo, porque luego se mezcla un poco, ¿no? Sí, es una cantidad de información enorme. A ver, esta pregunta, ¿tú crees que entonces el web nos va a dar un salto en cuanto a nuestro conocimiento del universo o crees que va más a complementar cosas que ya sabemos? Pues Es decir, ¿va a revolucionar, tú crees que revolucionará nuestra visión en algún sentido? yo pienso que ambas cosas definitivamente va a revolucionar porque estamos entrando, ya ves que es casi Webb no tiene un campo tan grande. En general, los telescopios, los más grandes, tienen un campo de vista más pequeño. Pero hay tantas cosas en este campo que va a haber trabajo para autónomos que bajan los datos de otras personas para estudiar algo que vieron ahí. O sea, realmente va. Sí, y además, en este campo profundo que fue tomado, como dijiste, en 12,5 horas, en realidad son 2 horas por filtro. Es muy poquito el tiempo de observación.
Imagínate, creo que este va a unos 13.1 mil millones de años luz, ¿no? Eh, si, si, si hacemos observaciones más profundas, ahí sí se va a ver cosas que realmente no se han visto. Entonces, para contestar tu pregunta, yo creo que las dos cosas, se va a seguir haciendo lo mismo con más potencial y más capacidad. Eh, pero también se está evolucionando las cosas. En mi campo, eh, en mi campo buscamos planetas alrededor de estrellas jóvenes, ¿no? Y en la Tierra hay telescopios más grandes que Webb, hay telescopios de 8 y 10 metros. Y la comunidad construye uno de 40, uno de 30 metros. Entonces, estos telescopios más grandes van a poder ver un nivel de detalle mayor a condición de observar una sola estrella, ¿no? Um, entonces van a tener una ventaja de la resolución angular, pero Webb tiene una estabilidad increíble y una sensibilidad increíble, entonces un poco más lejos de la estrella tenemos un nuevo parámetro que nunca hemos probado, que si hay planetas, por ejemplo, más fríos que no logramos ver antes, se van a empezar a ver. En tu campo, en la parte de los planetas, en otras estrellas, ¿qué esperarías tú que podamos ver? ¿Qué te gustaría ver o hasta dónde podríamos tener información de algo eh, interesante e importante? Pues más que nada, Webb en el campo de exoplanetas va a ser lo que una de las imágenes enseñó, que era un espectro de la atmósfera de un exoplaneta, y ese es con técnica de tránsito, ¿no? El planeta pasa enfrente de la estrella, se baja un poco la luz, y si tienes un espectrógrafo, puedes ver la luz afectada afectada por la atmósfera del planeta, ¿no? Yo creo que en este campo se va a saber, van a estudiar los planetas del sistema TRAPPIST, que es una estrella chiquita que tiene 7 planetas y tiene uno en particular que podría ser como la Tierra. Se va a dedicar mucho tiempo en observar esto para tener mucha precisión en un espectro, ¿no? De alguna forma que vimos era un poco más fácil de obtener, ¿no? Pero en mi campo, que es como sacar imágenes directas, lo que espero es lo que te dije antes, es básicamente ojalá logremos ver más. Necesitamos hacer este estudio demográfico de planetas para entender cómo se forman, dónde se forman, si se forman afuera y luego migran adentro, si forman adentro y migran afuera, si los dos. Necesitamos todo el panel de posibilidad para entender, ¿no? Y no sé si has visto estas imágenes de discos circunestelar, discos de polvo alrededor de estrellas todavía jóvenes. Pues hemos visto con telescopios de la Tierra, con óptica adaptativa, pero también con ALMA, que son antenas submilimétricas, con mucha resolución angular, se ve que hay como hoyos en estos discos, hay estructuras y pensamos que las estructuras las forman planetas que van así quitando materia o son las mismas espirales del disco que forman planetas como remolinos, ¿no? Al mismo tiempo que se forma la estrella, empieza a formarse unos remolinos y yo quisiera ver si se puede entender más esto con Webb. Um, es difícil porque se necesita mucha resolución angular y tenemos solo 6 metros de diámetro, ¿no? Pero, pero bueno, yo creo que se van a entender unos sistemas así. Muy bien. A ver, ya la última, porque ya quiero dejarte descansar ahora sí. A ver, es una lista de objetos y algunas respuestas podrían ser muy obvias, pero el punto es que tú nos digas si el web podrá observar y estudiar estos objetos. Tú puedes decir sí, no, o sí y no, o no, pero, o sí, pero, o sea, Okay. no es necesario que abundes demasiado, pero
es lo que normalmente la gente preguntaría, ¿no? A ver, ¿el web podrá observar agujeros negros? No directamente, no se va a poder sacar la reconstrucción de imagen que hemos visto dos veces de el horizonte del hoyo negro. No se puede hacer eso, no tiene la resolución angular para esto. Sin embargo, hay hoyos negros en casi todo el centro de cada galaxia y se va a estudiar los núcleos activos de galaxias muy bien, sacando espectros como nunca. De hecho, en la imagen que tiene 5 galaxias, resulta que uno tiene un núcleo activo. Se vio muy bien en el espectro sacado con MIRI, creo. Y también va a poder medir muy precisamente el movimiento de las estrellas, incluyendo bueno, en el centro de nuestra galaxia está hecho también muy bien en la Tierra, pero yo creo que va a seguir ese trabajo. Y también va a poder medir cómo se ve. Es súper sensible. Las afueras de las galaxias en general no las conocemos porque se pone muy débil y pensamos que es el fin de la galaxia, pero en realidad la galaxia sigue, ¿no? Y yo creo que se va a afinar ese trabajo de calcular las masas más precisamente de las galaxias bueno, su curva de rotación, etcétera. Muy Que bien, también tiene que ver con el hoyo negro que está en el centro, ¿no? está bien. Estoy pensando si te voy a dar la lista completa porque si no nos Sí, ya no, vamos a es llegar a la noche, pero no. muy A lento. ver, Sí. pero no. A ver, planetas y lunas del sistema solar. Creo que la respuesta es Sí, sí, ¿no? O sea, de hecho sí, ya ya viste, salieron algunas. hay una imagen de Júpiter que salió y se ve en la misma, es una imagen de ingeniería, pero se ve los anillos de Júpiter, que son muy débiles, y se ve, al mismo tiempo se pueden ver galaxias atrás, ¿no? Porque el contraste es impresionante. Es impresionante. A ver, planetas en otras estrellas. Sí, es lo que a lo cual me dedico, entonces ya se va a poder hacer unos cuantos, no sé si muchos, pero unos cuantos. Ok. Ondas gravitacionales. Um, Buena pregunta. No directamente detecta las ondas gravitacionales, eso se usan interferómetros en la Tierra, con muchos kilómetros entre cada brazo, pero estudiar los objetos que los generan, quizás. Um, los, Digamos los que el origen, lo que sí, produce las ondas gravitacionales, esos se podrían observar sí, dependiendo se va a poder estudiar los progenitores de de estrellas. las ondas gravitacionales. Este objeto me llamó mucho la atención porque muchas personas lo hacen. ¿El web puede ver, observar, estudiar la Tierra? No, no, porque de forma muy práctica, si apuntas a la Tierra, apuntas hacia el Sol, entonces simplemente no se puede. Bien, Lo quemarías. bien. A ver, este es muy general porque ahorita que mencionaste los discos protoplanetarios, yo pensaba que a lo mejor una de las imágenes del web iban a ser estos discos de polvo que están en la nebulosa de Orión. Se le llama Proplitz, es el nombre como Sí, técnico, hay una combinación, ¿no? Pero bueno, preguntan, ¿la nebulosa de Orión se va a poder observar? sí, se va a ver muy parecida a la de la Carina, con muchísimos detalles en estos portraits, pero no mucho más que Hubble, porque Hubble tiene más o menos la misma resolución en el óptico y web en el infrarrojo cercano. Ok. ¿Se van a poder ver supernovas con el Sí, web? sí, Ok. claro, se van a sacar espectros increíbles de supernova, entenderlos más. Y finalmente, ¿encontrarán vida en otros planetas con las observaciones del web? No, entonces, no, pero ahí vida como tal no lo creo. No podemos hacer un zoom sobre un exoplaneta, pero lo que podemos hacer con web es detectar si hay agua, si hay metano en la atmósfera de un exoplaneta, si la temperatura es compatible con agua al estado líquido, eh, y quizás lo que llaman biomarcador, que son moléculas un poco más evolucionadas que
que van con la vida que conocemos acá. Pero es más o menos, sería ya un logro enorme llegar a esto. Exacto, tener esos materiales más allá del agua, que hay otros biomarcadores muchísimo más interesantes que podrían dar señal. Bueno, ya terminamos esto, Julián, porque ya es tarde, pero lo último que te quiero pedir es esto de que nos recomiendes algo. Ah, o sea, realmente tu director de doctorado, pues tiene razón, o sea, tú tienes un espíritu de artista, ahí tomas fotografías muy buenas. Lo de la música, yo cuando te conocí ahí en Chile, compartías algunos de los discos de lo que sea, creo que tu hermano, tu primo, que tienen un grupo, y me encantó el poder escuchar, creo que cuando estuve ahí en Chile, pude apreciar un poco más esa parte musical del mundo y en algunas ocasiones lo que tú compartías pues, a mí me sirvió muchísimo, ¿no? Pero en fin, Ah, o sea, ¿qué nos puedes recomendar tú para hacer, para leer, para escuchar, para visitar? qué buena onda que me digas esto, está súper bien. No, a ver, es raro, pero porque para leer me doy cuenta que no leo suficiente ahora que entre el trabajo y otras cosas de internet. Leo muy poco como leer novelas, pero se me ocurrió un libro que leí quizás cuando tenía 13 años, que es un saco de canicas, ah, que hicieron un par de películas atrás de este libro. Es algo que me marcó muchísimo a mí. No soy de familia judía, pero es la historia de un niño judío, de hecho dos niños, porque son dos hermanos, que tienen que huir durante la Segunda Guerra Mundial y tienen que pretender que no son judíos, etcétera, etcétera, ¿no? Y los papás así los llevan. Eh, no es de actualidad, aunque un poquito, porque todavía hay gente que no acepta a los demás diferentes. Pero no sé, a mí me marcó tanto y me acuerdo que de niño leí varios libros que tenían que ver con el tema de la Segunda Guerra Mundial y el tema de Alemania, de Hitler y los judíos y todo, y a tal punto que por muchísimos años mi sueño recurrente era que estaba en un campo y que perdía a mis papás, básicamente. Pero, no, entonces, no sé si lo recomiendo, pero cuando me dijiste un libro que te ha marcado, pues ese es uno, ¿no? ¿Sabes si está en español? Sí, seguramente está en español, Un porque saco de canicas. sí. Muy bien, voy a Ya, buscarlo por ahí en Amazon y lo pongo ahí en la portada por lo menos para que lo vean. luego de película, me encanta, siempre pienso que Wall-E es muy bien lograda porque, ¿sabes? Esta cosa de realmente de la humanidad que es súper desarrollada tecnológicamente, pero ya no puede hacer nada de su cuerpo, ni se vuelve como totalmente viviendo en un... Y a mí se me hace que, no sé si vamos para allá, pero hacemos todo como tal, ¿no? Y no creo que tengamos un robot que nos va a salvar, porque ese no es, mm, los robots no nos salvan. Entonces, tengo esta cosa, ¿no? Me encanta la tecnología, me encanta el desarrollo espacial de investigación, digamos, pero tengo un conflicto muy grande porque no me gusta que pensemos que la tecnología es lo que va a arreglar todo, ¿no? Porque no lo es para nada y lo vemos que estamos un poco al límite de ese sistema, ¿no? Pero contaminamos mucho y ahora se va a carajo el clima tenemos que encontrar una forma de reversar, pues no, no es tan Exacto. fácil, ¿no? Ujú. No puedes poner un aspirador gigante o cosas así, ¿no? Hay Claro. cosas que no se pueden, aún con dinero y entonces, bueno, esa es la película. La serie, yo diría The Wire, porque si vienes un día a Baltimore, tienes que haber visto The Wire. Ok. Fue el cumpleaños de 20 años de esta serie. Para mí fue de las mejores series que he visto. Y se trata de la ciudad de Baltimore, de los niños que venden droga en las esquinas, pero también del sistema de escuela pública, donde están mis hijos hoy. Pero tenemos suerte, estamos en un barrio bastante privilegiado ahora.
Pero ¿Ya habías visto la serie antes de llegar sí, de hecho al... no lo vi en los años 2000 cuando Ok. salió, pero la vi en 2013-14, que es justo cuando vine a Baltimore una vez por un congreso y me acuerdo que estaba totalmente, también me enamoré de ese lugar, ¿no? Que es igual que México, tiene muchísimos problemas, pero me gusta mucho. La gente es muy simpática en cuanto a aquí. Um, y luego, ¿qué más me dijiste? Música. Ujú. Música hay demasiado. Ay, ay, ay. Pues voy a hablar del grupo de mi hermano, que tiene muchos grupos, pero Ujú. ahora tiene un trío con un cantante bastante mayor que se llama Dan Garibian. Entonces, es Dan Garibian Trio, que es un cantante de origen de Armenia. Ok. Y ese cantante por 40 años cantaba y tocaba guitarra con mi tío, eh, que fue el grupo que más me influenció en toda mi juventud, que se llamaba Brach. Ahora ese grupo ya paró, hicieron 40 años de giro, ¿no? Pero se encuentra su música por ahí en... Sí, sí, se conocen todavía, tienen una casa en un pueblito en Francia y todos se ven ahí como si fuera Asterix. Uh, pero mi hermano que toca acordeón y piano um, empezó a tocar con el cantante que ya tiene 70 y tantos y resulta que funciona muy bien y el Dan Garibian Trio realmente tiene canciones súper bonitas, muchas veces en armeniano. No lo entiendo, pero me encanta, me suena. Sí, Y, es... y entonces yo creo que con esto Sí, pues bien. creo que es suficiente tenemos para leer, para escuchar, y para ver también en algunas horas libres. Pues, Julien, la verdad es que estoy muy, muy agradecido, infinitamente agradecido por tu tiempo. Llegamos casi a 2 horas, pero creo que mucha gente lo va a ver. Fueron temas, creo que interesantes. Me dio mucho gusto, verte de nuevo, y saber un poco más de cosas que no sabía de ti. Y pues nada, muchísimas gracias por estar Sí. aquí en el podcast, en el canal de YouTube, y ojalá que podamos coincidir pronto en algún lugar por ahí. Muchas gracias, Vicente. Yo creo que realmente tienen suerte de tenerte en Cozumel y también en México con tus programas de muy alta calidad. ¿No? Muchas gracias, y sabes que tienes un lugar a donde llegar aquí al Caribe cuando quieras regresar. Muy bien. Gracias.